Empleo. En Panamá la tasa de desempleo disminuyó en 1.4 puntos, es decir, de 11.3% registrado en el mes de octubre de 2021, pasó a 9.9% según la última medición de la encuesta de propósitos múltiples EPM que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censo este 2022. Según la Contraloría, si se comparan las estimaciones respecto a octubre de 2021, la población desocupada disminuye en un 18.827 menos, la población económicamente activa se robustece y se incrementa la población ocupada en un 5.8%. Sin embargo, aunque el índice de desempleo ha ido bajando en Panamá, todavía hay miles de panameños que no tienen trabajo. Y eso se refleja en los miles de panameños que todavía siguen recibiendo el vale digital que otorga mensualmente el gobierno nacional. La crisis laboral que enfrenta el país no es una crisis de empleo, sino una crisis de confianza, que se manifiesta en la contracción de empleo formal privado. Sin confianza no habrá inversión privada y sin inversión privada no habrá generación de empleo formal sostenible. Subempleo. El análisis del subempleo registró para el 2021 una tasa por insuficiencia de horas, subempleo visible, de un 6,0% y una tasa de subempleo por insuficiencia de ingresos de un 12,3%, evidenciando con relación al 2019 un aumento en el volumen de personas que trabajan menos de las 40 horas semanales y desean trabajar más, como también en el volumen de personas que trabajan más de 40 horas y perciben ingresos inferiores al salario mínimo. En lo que respecta al comportamiento de estos indicadores con relación al 2021, a lo interno del país, por área, la urbana registró un mayor porcentaje de personas con empleo pleno. En el área rural, el empleo a tiempo parcial presentó un mayor porcentaje, con un 57,7% en comparación al 2019. El subempleo visible aumentó tanto en el área urbana como en el área rural, en un 2.1 y 0.1 puntos porcentuales respectivamente. Desempleo. Si bien el problema del desempleo ya tenía su arrastre, la pandemia fue el detonante para la escalada de despidos y suspensiones de contratos laborales en el sector empresarial. Un sector que para el 2021 llegó a perder cerca de 365.000 empleos formales. Esto se traduce a una gran cantidad de panameños sin trabajo, viviendo el día a día y con una percepción de crecimiento económico desalentadora. El crecimiento económico impacta positivamente en la recuperación de empleos, producto que en 19 meses, desde septiembre de 2020 a abril de 2022, los ocupados aumentaron a un 214.000, mientras que los empleados formales crecieron 196.000, revela un informe del Mitrael. Por su parte, la desocupación se redujo en un 8,6% puntos porcentuales, ubicándose en un 9,9% en abril de 2022 en comparación con septiembre de 2020, que fue un 18,5%. Anteriormente estábamos hablando sobre los distintos problemas que aquejan a la población panameña. Profundizamos bastante en lo que era la crisis en el sistema educativo y cómo este afectaba a todos los jóvenes del país. Pero existen otros problemas de igual de desesperantes, como el tema del desempleo. El desempleo es un fenómeno muy común que ocurre en casi todos los países del mundo. Una persona desempleada es aquella que está capacitada física y mentalmente para trabajar, pero que por distintas razones no encuentra ningún puesto de trabajo. Este problema puede deberse a varias circunstancias, ya sea por la baja temporada que tiene una empresa y como consecuencia tiene que despedir a alguno de sus empleados para poder subsistir. Otro problema es el cambio de sede constante de la empresa, ya que esta misma se anda cambiando de región casi todo el tiempo y en el proceso suele perder a algunos de sus empleados. Una persona que está capacitada y quiere ingresar a una empresa tiene el riesgo de no ser contratada, ya que no cumple con el modelo de empleado que quiere dicha empresa. Otro problema muy común es que las empresas no contraten a las personas por su sexo, raza, religión, cultura, etc. Otro problema puede ser la mala estructura del mismo Estado, pues la gestión económica no está siendo bien orientada y como consecuencia provoca el desempleo y la migración de su población hacia otros países cercanos para buscar mejores oportunidades. Estadísticas hechas en el 2020 muestran que muchos países alrededor del mundo cuentan con una tasa de desempleo desorbitada, como por ejemplo en Asia lo lidera Turkmenistán con un 70%, en Oceanía lo lidera Samoa con un 30%, en África lo lidera Liberia con un 85%,
En Europa lo lidera Bosnia con un 43% y en América Latina lo lidera Venezuela con un 44%. Actualmente Panamá es el segundo país con la tasa de desempleo más alta de Centroamérica, con un 11,3%, por debajo de Costa Rica, que ocupa el primer puesto con un 15,3%. Esto es una posición muy decepcionante para nosotros tomando en cuenta las grandes capacidades económicas que tiene nuestro país. Por debajo de Panamá se encuentran los países con menor índice de desempleo, como El Salvador con un 9,5%, Honduras con un 4,9%, Nicaragua con un 4,3% y por último Guatemala, que es el mejor calificado, con un 2,5%. La pandemia ha sido una de las causas principales del desempleo en Panamá, aunque este problema ya estaba desde antes. Si hacemos un repaso estadístico, veremos que en el 2019 Panamá tenía una tasa de desempleo de un 7,1%. Más adelante, en el 2020, la tasa de desempleo aumentó a un 18,5% debido a la pandemia. Más adelante, en el 2021, la tasa disminuyó a un 11,3% y aunque hubo esta ligera mejoría, ni siquiera llegamos a la cifra inicial que fue el 7,1% del 2019. Pero, ¿cuáles son las otras causas del desempleo en Panamá? La primera es que tenemos una educación que no se ha modernizado para ofrecer los conocimientos y la formación exigida para los nuevos puestos que se están creando en el mercado de trabajo. Lo segundo, que es la falta de encaje entre el tipo de trabajo que se oferta y las calificaciones de los recursos humanos disponibles en el mercado para participar en la oferta de trabajo. Y como consecuencia, tenemos puestos de trabajo vacíos y capacitaciones desfasadas. También esto afecta el ámbito social, pues el desempleo provoca que las personas tengan problemas emocionales e interpersonales, como por ejemplo la depresión, los ingresos nefastos y las trifulcas con otras personas. Otro problema que provoca el desempleo es un aumento en el crimen organizado. No está de más mencionar que en Panamá las personas que más índices de desempleo tienen son las mujeres con un 24% y los jóvenes con un 28,9%. Según una encuesta hecha por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la provincia con más desempleados en Panamá es la provincia de Colón con un 12,1%. Luego le siguen Panamá Oeste con un 8,3% y Panamá la capital con un 8,2%. Luego están las provincias que menos tasas de desempleo tienen, como por ejemplo Darién con un 3,3%, Herrera con un 2,1% y Los Santos con un mínimo de 0,6%. ¿Sabían que un hogar es un elemento fundamental en la vida de una persona? Este nos da refugio, comida y todo lo que necesitamos para poder pasar las noches y poder subsistir. Pero, lastimosamente, este elemento tan importante no se encuentra presente en la vida de muchas familias panameñas. Resulta que según estadísticas hechas por el MIBI, en todo el país hacen falta unas 180.700 hogares. Y resulta que el 42% de esos casos se encuentra en la provincia de Panamá, lo que significa que 76.075 familias en el área metropolitana no posee hoy en día lo que el gobierno llama una vivienda digna. Entre las causas de este problema se encuentran el incremento demográfico, las migraciones masivas del interior del país hacia la capital, los bajos salarios, el mismo desempleo, la comodidad y el alquiler. Como consecuencia, tenemos las invasiones y hogares informales construidos en sitios peligrosos. Otro problema es la calidad de las viviendas en Panamá, pues esta varía según su condición. Las viviendas urbanas son muy diferentes a las rurales, pues estas se destacan por su ubicación, costo y comodidad, ya que normalmente están cerca de varios elementos importantes como el transporte, el trabajo, la educación, las tiendas de comestibles, el entretenimiento, las áreas recreativas, etc. Sin embargo, las viviendas rurales son normalmente de muy baja calidad y tienen dificultades con los elementos que mencionamos anteriormente. Incluso algunos no cuentan con agua potable y son vulnerables a las inclemencias del tiempo.
Pero también hay que mencionar que existen viviendas urbanas en mal estado, en donde tienen las mismas decadencias que una vivienda rural. Pero, ¿a qué se debe este problema? Las autoridades han invertido millones de dólares desde 1950 en la construcción de edificios costosos en la ciudad capital, dejando totalmente de lado la planificación y el ordenamiento territorial correcto a nivel nacional. Bueno, mi nombre es Maylin Mendoza y hablaré sobre la crisis habitacional en la ciudad de Panamá y Colón. Panamá existe una déficit habitacional que ha sido acumulada y que ha generado un aumento debido al crecimiento de la población, con un 3% anual, que es natural el aumento de la migración. Unos 30.000 panameños se sumaron a 17.000 personas que no cuentan con una casa propia en el país. De acuerdo con las estadísticas, hace unos años hay una déficit habitacional de unos 17.000. Por ahora hay una demanda que ha aumentado en 200.000. De acuerdo a la crisis del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En la actualidad hay unos 25.000 unidades disponibles, de las cuales están en el mercado que se han entregado, las cuales hay un 40% que están ubicados en la capital y en la provincia de Panamá Oeste, con una orden de 7.000 millones de dólares del Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial. La crisis habitacional en la ciudad de Colón. Hemos observado las casas condenadas, que son un problema urbano en la provincia de Colón, con unos 65.7% de las viviendas condenadas y acentuadas en 4 corregimientos, que son Barrio Norte, Barrio Sur, Cativá y Cristóbal. Como vemos que hay una problemática que en vez de aliviarse se ha agravado a pasar de los años, que ha reflejado un total envejecimiento de las infraestructuras, de las cuales no son reparadas ni mejoradas. Como consecuencia, ha avanzado un deterioro en las infraestructuras. El ambiente exterior de la ciudad y áreas abiertas presenta un nivel de contaminación ambiental. El carácter de invasión de los terrenos, lugares de procedencia. Existe una déficit habitacional que significa además la ausencia de la vivienda, implica la carencia, existencia de problemas, calidad residencial, referencia, conjunto social, barrio, ciudad, comunidad. Es decir, solo existe una falta de vivienda, sino que esta se agrava y se desarticula la armonía de los grupos sociales. Esta carencia obliga a las personas de núcleos familiares a emprender medidas extremas de buscar resolver asfixiante situación. Los nuevos proyectos habitacionales, privados y gubernamentales. Los proyectos privados. Distantes Apartment Mall, Disivy, Wonders, Isjo, Playa Caracol. Los proyectos gubernamentales. Jardín del Este, Las Estrellas, Palma Real, Alto de los Lagos. A continuación hablaré sobre el costo y la accesibilidad a la población. Le daré un ejemplo. El proyecto de Alto de los Lagos. Los apartamentos están en un costo de 15.000. Para la accesibilidad del pueblo se organizó con el banco hipotecario que diéramos mensualmente 37 balboas. O lo que no tiene la posibilidad o no tiene la economía puede dar un balboa todos los días al banco hipotecario. Como también puedo decirle que la accesibilidad que tenemos es, hay lavamáticos, tiendas, mini super, donde el pueblo se pueda satisfacer sus necesidades. Costo y accesibilidad para la población. La economía de Panamá es pequeña, muy abierta, altamente diversificada, impulsiva para el dólar y altamente competitiva según el estándar regional. El país experimenta
una fuente de crecimiento del 3% desde el 1919, impulsado por el sector financiero y el gasto en infraestructuras y los ingresos del Canal de Panamá. Según las previsiones actualizadas del Ministerio de Economía y Finanzas, debido al brote del COVID-19, se espera el crecimiento del PIB caído hasta el doble digital negativo en el 2020. El desempleo sube casi al 20%, pero a su vez el FBI estima su respuesta hasta el 4% en el 2021. Su objetivo es recuperar la situación económica mundial por pandemia. El gasto de la población sigue bajando de la precisión de una deuda a la población bruta que representa un 41 y un 3% del PIB del 2019 según FMI. Se espera que la deuda pública bruta, como se dice, se mantenga estable. Accesibilidad. La nación contemporánea y acción vinculadas a la defensa de la promoción de los derechos con las personas discapacitadas para garantizar la máxima movilidad y autoridad de las personas con discapacidad física, sensoriales, psíquicas, intelectuales o en el desarrollo. Todo lo que presenta la accesibilidad en la población panameña. Los sectores económicos de Panamá. Los sectores económicos de Panamá podemos mencionar que Panamá cuenta con una de las economías más estables, dinámicas, prometedoras y con mayor crecimiento en Latinoamérica. Según el Banco Mundial del país, tiene un ingreso por cápita más alto de Centroamérica. Muchos economistas recomiendan los siguientes 5 sectores económicos en la población panameña. Estos sectores son el sector primario, que incluye la agricultura, la minera y otras industrias de recursos naturales que podemos encontrar, que se abarca todo acerca de agricultura, ganadería, etc. El sector secundario es el que cubre las fracciones de ingeniería y construcciones. Todo lo que viene que ver con lo que es la fabricación. El sector terciario son las que indica las industrias de servicio. El sector cuaternario es el que permite o participa para las actividades intelectuales vinculadas con las enseñanzas y las investigaciones. El sector quinario, que es el que más se reserva, pero se toma para las decisiones de datos de nivel de gobierno o de las industrias más importantes, ya sea en la población o en algunas empresas. Hoy en día también podemos decir con certeramente que los sectores han sido de enorme de ayuda para la población y la economía panameña. Fortaleza y debilidad. Fortaleza es muy importante para el crecimiento a través de ventas y bienes y servicios al exterior. Con esto se genera empleo, riqueza para habitantes y se logra tratar las ventas de productos, servicios al mundo, y podemos decir que en Panamá se encuentra con fortaleza, con ayudas a través de lo que se fabrica el dólar del mundo, que es la economía local. La debilidad que podemos encontrar en Panamá son las principales perfiles, que son marcas, empresas panameñas, ausencia, recomendaciones e internacionalmente, así como se establece
inadecuadas éticas y transparencia de forma de gobernar o de lo que pase en el país. Condiciones actuales de la economía de Panamá. La economía de Panamá en la actualidad es una de las más estables y dinámicas y prometedoras y con mayor crecimiento en Latinoamérica. Según el Banco Nacional y Mundial, el país tiene el ingreso per cápita más alto de Centroamérica, de unos $12.503. Es además el mayor exportador y importador a nivel regional. Entre las principales actividades que hacen que la condición actual de la economía sea alta, tenemos los servicios financieros, turísticos y logísticos. Estos son los cuales representan el 75% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es la condición actual en Panamá de la economía según sus tres sectores económicos? Su sector primario, secundario y terciario. Iniciaremos con el sector primario. La actividad primaria son reducidas en comparación con el resto de los sectores económicos de Panamá. Uno de los mayores desafíos de la actividad agrícola es el clima del país, ya que durante la mayoría del año llueve y esto trae problemas para muchos productos agrícolas. Los principales productos agrícolas, como conocemos, que Panamá produce, está el banano, el cacao, el café, el maíz, la papa, el arroz y la caña de azúcar, mientras que por parte del ganado, principalmente el pollo, el cerdo y la vaca. Sus industrias forestales también están consideradas que están creciendo con las exportaciones de la madera caoba y la siembra de más de 600 hectáreas de bosques de madera teca y pino. En el sector secundario se encuentra actualmente estable o lento. La industria panameña es pequeña y ha tenido desarrollo lento debido principalmente a los tamaños de su mercado. Es decir, que no tiene un mercado muy amplio que impide el aprovechamiento de la economía de escala y los altos costos laborales. Han disminuido las tasas de exportaciones y muchas veces o en ocasiones ha traído problemas para que el sector secundario y las industrias panameñas tengan un avance económico después del COVID-19. Por eso se puede estimar que el sector secundario se encuentra en un desarrollo lento con una posibilidad de poder alcanzar cada uno de los objetivos para que este sector sea de Panamá al mundo. El sector terciario de la economía de Panamá en la actualidad es el que más nos aporta, ya que el sector de servicio es sin duda la columna vertebral de la economía del país. Panamá se reconoce como la banca turística, hotelería, proyectos inmobiliarios, venta al por mayor, servicios financieros y por supuesto por sus servicios de transporte. Aquí incluimos el Canal de Panamá y sus puertos. El mayor componente de este sector es el Canal de Panamá. Este simboliza el país con más de 60.000 millones de dólares de extracciones de conectividad del Mar Caribe y el Océano Pacífico. El canal ha dinamizado el comercio internacional mundial de las proporciones de las vías marítimas y es la que realmente, o se dice que es la más barata. Aún en el transcurso del año 2020
que fue el año de la pandemia, nuestro sector terciario, que es el sector de servicio, tuvimos un alto porcentaje, ya que nunca dejó de trabajar, y esto nos ayuda a que nuestro servicio, nuestro sector terciario tenga la mejor economía en actualidad, ya que es la columna vertebral de la economía de Panamá, para que la economía de Panamá en la actualidad esté sólida y competente, que sea competitiva hacia los demás países y tengamos una economía que se cabe decir, entre comillas, estable y dinámica. Estrategia para la reactivación económica del país. Panamá pondrá en marcha estrategias nacionales e internacionales, algo muy importante de reactivación de la economía en cuanto a las industrias nacionales y el impulso de programas nacionales competitivos industriales, en el cual por primera vez Panamá se trabaja de manera particular con las instituciones y organizaciones a fin de que las estrategias a realizar sean de productividad para la reactivación de la economía. Lo muy importante en detallar es que el gobierno nacional ha realizado estrategias y han analizado los distintos escenarios afectados, sino también las estrategias para que el país pueda tener una marcha positiva, ya que en interés nacional e internacional, a pesar de que la tarea es dinámica, los empresarios de la micro y pequeña empresa siempre han caracterizado por realizar estrategias nuevas para la reactivación de la economía, ya que es muy rápido lograr con actividad y positivismo reactivarse y posesionarse como antes del COVID-19. El gobierno nacional debe de realizar estrategias sólidas para que la economía panameña sea una economía estable y que todos los habitantes de la región de Panamá tengan un beneficio en sí. Incluso expertos en la materia han dado estrategias o han colaborado con el gobierno con estrategias para que se puedan realizar con el fin de que la economía aumente de una manera positiva.